Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, el fenómeno del legalismo religioso. Creo que es sabido ya de todos que los temas religiosos, los asuntos espirituales, en demasiadas ocasiones se utiliza más para poner una presión desmedida, generando más bien culpabilidad, en un enfoque de reclamo, de queja, un enfoque condenatorio sobre las personas y si no condenatorio de altísima exigencia. Pues esto es precisamente lo que encarna el concepto del legalismo religioso y es todo un fenómeno dentro del mundo espiritual. Qué triste, porque toda intención de acercar al hombre con Dios debe ser con una actitud amable, pastoral, llena de gracia, y no con una espada en la mano, usando la palabra de Dios más para golpear o para arrinconar a las personas. Mire cómo lo presenta el Evangelio de Mateo capítulo 23 y verso 4, y es Jesucristo haciendo una crítica a los religiosos de su tiempo. Dice él: atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Ese es el espíritu del legalismo. Cargas pesadas, hacer exigencias que son difíciles para un ser humano promedio de cumplir. Pues bien, dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres. Este es un lenguaje gráfico que nos habla de una persona con una enorme carga sobre sus espaldas. La imagen de un ser humano encorvado ante tanto peso, no puede caminar erguido porque el peso es extremo. Pues ese es el resultado y el producto final del legalismo religioso. Vuelvo a leer el texto. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos, y atención para que veamos cómo es el sistema legalista y las personas legalistas en lo religioso, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es totalmente injusto, es totalmente absurdo, incluso yo diría que tiene un componente malévolo, un componente malvado y maligno. Pues cuántas personas han entrado por la puerta de enfrente en una iglesia y salido por la puerta de atrás porque no pudieron soportar las exigencias y el espíritu condenatorio y el juzgamiento que no solo desde los púlpitos, pero en la interacción personal se hizo con ellos. Triste, triste, porque incluso dentro de este reclamo de Jesús, Él les dice que a sus seguidores los hacen 2 veces más hijos del diablo que ellos mismos. No, es terrible el resultado. Afortunadamente hay ya mucha gente que predica la palabra de Dios, muchos ministros, muchas iglesias que han entrado ya en otra atmósfera, entendidos que están para construir el reino de Dios en los corazones, en las vidas de las personas y no someterlos a una rigurosidad de normas y de exigencias que algunas de ellas, no pocas, ni siquiera están consideradas en la Biblia. Pues con esto hablemos ahora de cómo es la gente legalista, cómo es la persona que encarna ese legalismo religioso. Atención a lo que viene. En primer lugar, la gente legalista es insensible, carece de empatía. Y el problema con una persona que carece de empatía es que en muchos sentidos dejó de ser humana.
Porque, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros de los otros seres creados? Que nosotros podemos expresar compasión, que podemos expresar solidaridad, que podemos abrazar causas justas, que podemos levantar al caído, que podemos dar pan al hambriento, etcétera, etcétera. Pero cuando se cae en esa insensibilidad y carencia de empatía, generalmente quienes lo hacen así. Las personas que ya tuvieron suficiente gracia, tuvieron suficiente bendición, y como ya se llenaron y se engordaron de todo lo bueno que Dios hizo con sus vidas, se suben a una palestra y a un piso superior desde donde observan a los otros mortales con menosprecio, con subestimación, y desde esa altura entonces pretenden guiar, pretenden influir en esas vidas, pero no lo van a hacer porque no tienen el espíritu correcto. Jesucristo, al observar a algunos de sus apóstoles en un arranque del legalismo, cuando ellos dijeron, al no ser bien recibidos por los samaritanos, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Ante tal palabra y propuesta absolutamente descarnada, deshumana y legalista, Jesús les respondió, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y efectivamente la persona legalista está diametralmente opuesta con el espíritu del Evangelio y con el espíritu de la palabra de Dios. En segundo término, y como respuesta también, la gente legalista desconoce en estas personas la misericordia y solo tienen ojos para ver los defectos de las personas. De alguna manera conciben que su trabajo es reparar, pero reparar con aspereza, reparar por la fuerza, reparar con maltrato a las personas que vienen dañadas a esos círculos religiosos. Si la gente viene dañada, creo que la gente cuando se acerca a Dios es porque se le acabaron sus opciones. Pero ¿en qué espíritu, ya que de eso estábamos hablando en los últimos minutos, en qué espíritu debemos recibirles? ¿Señalando sus defectos? Pues claro que hay que mostrarle a la gente dónde están sus errores, pero no comienza la cosa por allí. No es poniendo los amigos en un paredón y fusilándolos, como vamos nosotros a conseguir que cobren conciencia de sus males, de las cosas que deben cambiar. Lo primero es hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús? Es su tarea. Deja las 99 ovejas que están bien, sanas, bien cuidadas y protegidas, y va a buscar la oveja perdida. Entonces, nuestra tarea inicialmente es recibir a las personas en el estado en que se encuentran. Muchos de ellos vienen así por su propia culpa y responsabilidad, pero no es con eso con lo que hay que salir, sino más bien una cálida recepción revestida de gracia, de misericordia, de amor, de aceptación. Y una vez que la persona se acomoda dentro de ese ambiente protector, ambiente fraterno, amistoso, entonces la persona está lista para que se le comience a indicar con amor, porque Pablo habla de decir la verdad en amor. Con amor entonces comenzar a indicarle y a llevarle de la mano paso a paso, tome lo que tome, hasta poder estas personas darse cuenta de cosas específicamente que deben ser transformadas en sus vidas. Se dan cuenta, pero si se desconoce la misericordia, y si solamente se están viendo los defectos, las imperfecciones, los pecados de la gente, si nos enfocamos con dureza, con frialdad, como si fuésemos nada más que mecánicos de motores que necesitan reparación, no vamos a lograr nuestro cometido. Porque no somos mecánicos reparando motores, somos pastores reparando almas heridas
y necesitamos entonces recibirles no poniendo más pesadas cargas sobre sus hombros, sobre sus espaldas, sino más bien ayudarles a conectar, a sintonizar con el corazón maravilloso de Dios nuestro Padre Celestial. En tercer lugar, ¿cómo es la gente legalista? Pues estos ven la Biblia solo como un instrumento de juicio, no de edificación. ¿La Biblia nos habla de juicios? Pues por supuesto que sí. Pero la primera opción de Dios desde siempre es ofrecer misericordia, ofrecer perdón al que está listo y dispuesto a venir, confesar sus pecados en arrepentimiento, pero en ese espíritu de padre, de pastor. Por supuesto que cuando la gente que ha recibido el favor de Dios optan por sus malos caminos, pues al final vendrá el resultado de esas malas decisiones y escogencias. Sin embargo, volviendo al tema de la Biblia como el medio, el instrumento para trabajar con las vidas, la Biblia, amigos, si bien es cierto, tiene consecuencias y nos lo dice con toda claridad de no atender la voz de Dios, en términos generales es un medio de edificación. El planteamiento de los evangelios es el establecimiento del reino de Dios en las vidas humanas. Porque si el cometido fuera impartir castigo, es que Dios no nos necesita para eso. Dios puede impartir castigo a la hora que Él quiere. Es más bien la construcción del reino de Dios sobre esas vidas, el establecimiento del reino de Dios y por supuesto, tal como se le explicó al profeta Jeremías cuando Dios le hace su llamado, a veces hay que acabar de romper algo, hay que quitar escombros para poder restaurar, como lo dijo el profeta Isaías también. Y eso es parte de la dinámica de lo que se debe hacer en los círculos eclesiales. Pero digo, es que es importante y sigo reiterándolo, en qué espíritu se hace. No puede ser con un espíritu de superioridad espiritual, terminando trabados en un legalismo absurdo, que utiliza la Biblia solamente como un instrumento de juicio y de represión. No puede ser así, estimados amigos. Y finalmente, también la gente legalista suele usar la Biblia para golpear, no para sanar. Jesucristo, en su propia evidencia y manifestación en la tierra, Él viene como un buen pastor a sanar a los quebrantados de corazón. De hecho, cuando el profeta Isaías describe el espíritu del evangelio en Jesucristo, habla de sanar a los quebrantados de corazón y de venir a anunciar el año de la buena voluntad de Dios. Jesucristo solemnemente leyó esa escritura y dijo, viendo ojo a ojo y cara a cara a quienes ahí se encontraban en la sinagoga, esto se ha cumplido hoy en este día. ¿Se dan cuenta? Usar la Biblia para sanar, no para golpear. Es que no somos jueces. Dios nos ha puesto para levantar al caído, para sostener al débil y no como jueces, porque es que Dios no ocupa ayudantes. Él es el juez de toda la tierra y ciertamente que cada persona recibirá de parte de Dios lo que corresponde a su vida, a sus actos. Y Dios no necesita asistencia en eso. Entonces nosotros estamos para lo otro, somos embajadores, dice Pablo, en nombre de Cristo, pregonando y proclamando la reconciliación de los seres humanos con Dios, no el señalamiento, no el juzgamiento, no el arrinconamiento de los seres humanos en relación a sus yerros y equivocaciones. Volvamos al texto bíblico de inicio, amigos, Evangelio según Mateo capítulo 23 y verso 4. Jesús está criticando a los religiosos de su época. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, qué triste.
y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. No sé si observan que aquí hay dos acciones por parte del legalismo religioso. Lo primero, atar cargas pesadas. Es la imagen de alguien preparando un bulto, preparando una carga, atando una carga. Hay quienes se dedican a estudiar la Biblia atando cargas. A eso se están dedicando, atando cargas. La segunda acción, ponerla sobre las espaldas de los seres humanos. Dos acciones que Jesucristo está reprobando y que representan al legalismo religioso. ¿Y cómo es la gente legalista? Lo hemos descrito a lo largo del programa. Uno, es insensible, carece de empatía. Dos, desconocen la misericordia, solo están viendo defectos, pecados y errores. Tres, ven la Biblia solo como un instrumento de juicio, no de edificación de vidas. Y cuatro, finalmente usan la Biblia para golpear y no como debe ser para sanar. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El fenómeno del legalismo religioso. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.